Capítulo 206. Luke, quien despidió a Daniel, se levantó de su lugar y miró hacia las fuerzas de operaciones especiales que entraban al laboratorio. Viendo que levantaban sus armas, Luke se rindió después de una breve reflexión. Sabía que luchar cuando la entrada ya estaba sellada solo resultaría en cadáveres sin sentido. Además, Luke, quien había logrado salvar a Daniel, ya no tenía ningún apego restante. Gracias a eso, las fuerzas de operaciones especiales aseguraron rápidamente a Luke, pero ninguno pudo ejercer violencia o proferir insultos. Aunque fuera una relación llena de mentiras, Luke era, después de todo, la hija adoptiva del conde Caledra. Así, mientras las fuerzas de operaciones especiales ataban a Luke con cortesía, las fuerzas aliadas lograron empujar al ejército imperial fuera de la ciudad y ocupar Pembark en una noche. Esta fue la primera derrota de Daniel Steiner. Y la victoria de las naciones aliadas. A la mañana siguiente, Pembark. La mansión propiedad de la familia del conde Caledra. Señorita. Soy la sirvienta Namerías. ¿Puedo entrar? Luke, quien estaba apoyada contra el respaldo de la cama en el dormitorio, no respondió. Ana Merías, a quien no le gustó eso, tocó la puerta nuevamente. Señorita. El conde Caledra quiere ver su rostro hoy. Dijo que quiere verla al mediodía, así que debe prepararse desde ahora. Luke aún no respondió. Namerías, quien pensó que esto no funcionaría, abrió la puerta y entró. Lo que vio fue a Luke mirando al frente con ojos sin foco. No era muy diferente de la expresión que tenía cuando fue traída aquí por las fuerzas de operaciones especiales ayer. Lo sentí cuando bañé a la señorita Luke por orden del conde Caledra, pero no podía saber en absoluto qué estaba pensando. De alguna manera se ve triste. Aunque sintió compasión, un consuelo torpe no era mejor que nada. Namerías, quien pensó que no era necesario entrometerse sin razón, se acercó a Luke con una canasta de ropa. Señorita. La ayudaré a cambiarse, ¿podría levantarse de su asiento? Si se para frente al espejo de cuerpo entero, yo me haré cargo de todo. Namerías habló de la manera más gentil posible, pero Luke ni siquiera le prestó atención. Sin embargo, como si pensara que no podía seguir ignorándola, lentamente se levantó de la cama. Luke, quien se levantó de su lugar, caminó frente al espejo que mencionó Namerías y se detuvo. En el espejo, el collar con ámbar incrustado mostraba silenciosamente su presencia. Namerías, quien observó a Luke por un tiempo, tosió y se movió detrás de ella. Namerías, quien puso la canasta de ropa en el suelo, charló para cambiar el ambiente. Aunque no sé si debería decir esto en nuestro primer encuentro, la señorita es muy hermosa. Creo que tiene la apariencia más hermosa de todas las personas que he visto. ¿Ha escuchado a menudo que es bonita? Luke estuvo a punto de responder pero cerró la boca. No podía pronunciar el nombre Daniel en este lugar. Aunque eso fue algo extraño para Namerías, no indagó más. Namerías tomó un cepillo para arreglar ordenadamente el cabello de Luke y luego lentamente le quitó el pijama. Luego le puso una blusa blanca y una falda, y trajo una silla para ponerla abajo. ¿Podría sentarse? Quiero ponerle medias y zapatos. Cuando Luke asintió ligeramente y se sentó en la silla, Namerías sonrió y sacó medias de seda. Namerías, quien extendió uniformemente el extremo de las medias, las subió lentamente ajustándolas al pie de Luke. La textura de la seda se entrelazó suavemente con la piel de Luke, subiendo hasta cubrir los muslos. Namerías, quien frotó ligeramente las medias para que no se arrugaran, luego le puso un par de zapatos. Después se levantó y miró el espejo. Luke ya se había convertido en una dama virtuosa. Emanaba la elegancia digna de una señorita de familia noble. Como la base es tan hermosa, le queda bien cualquier cosa que se ponga. Namerías, quien se sintió satisfecha, aprovechó para sacar una caja de joyas de la canasta de ropa y la abrió. Dolerá un poco. Namerías, quien sacó un par de aretes, cuidadosamente agarró la oreja de Luke. Cuando insertó el alfiler del arete en el lóbulo de la oreja y soltó la mano, el arete se balanceó ligeramente. Bien. Ahora solo falta cambiar el collar y terminamos. Fue en el momento en que extendió la mano para quitar el collar tosco que colgaba del cuello de Luke. ¿Eh? Luke agarró la muñeca de Namerías casi reflexivamente. Luke habló por primera vez hacia Namerías, quien estaba confundida sin saber por qué estaba haciendo esto. No lo toques.
Namerías no pudo evitar sudar frío porque pudo sentir incluso algo de sed de sangre. Lucky, quien observaba a Namerías a través del espejo, se confundió y soltó su muñeca. Lo siento. Namerías, quien escuchó la disculpa, miró hacia abajo a su propia muñeca. La marca de la mano permanecía enrojecida por lo fuerte que había sido el agarre. Aunque dolía hasta el punto de hacer llorar, Namerías, quien se dio cuenta de que Lucky no tenía mala intención, aceptó la disculpa. Está bien. Fue mi culpa por tratar de cambiar el collar sin preguntar. Pero viendo cómo reaccionó así, parece que el collar actual es bastante precioso para la señorita, ¿verdad? Ante la pregunta de Namerías, Lucky levantó la mano y tocó ligeramente el collar. La técnica de tallado de joyas no era excelente y el diseño del collar tampoco era gran cosa. Un collar que se podría comprar fácilmente en cualquier joyería. Exactamente ese grado de valor existía en este collar. Sin embargo, Lucky no cambiaría el collar que llevaba puesto aunque le dieran joyas raras y costosas en sus manos. Sí. Porque a través de este collar podía recordar sus memorias con Daniel. Lucky, quien recordaba en su cabeza cuando Daniel le había dado este collar, sonrió suavemente. Porque este es el primer regalo de cumpleaños que recibí. Namerías, quien examinaba el rostro de Lucky a través del espejo, no pudo evitar ponerse solemne. Aunque no sabía bien la razón, la sonrisa que Lucky tenía ahora estaba impregnada de tristeza. Mientras tanto, la brigada del ejército imperial empujada a las afueras de la ciudad cayó en una confusión extrema. Aunque logramos retirarnos, las bajas no son pocas. Las bajas totales ascienden a 713, de las cuales 320 son muertos en combate. Si consideramos al personal desaparecido o capturado como prisioneros, es lo mismo que haber perdido un total del 20% de las fuerzas. Ante el reporte del oficial de personal, todos los que estaban en la tienda de comando suspiraron. En medio del ambiente de derrota, el oficial de operaciones, quien también servía como comandante adjunto de brigada, suspiró. No se puede evitar. ¿Quién podría haber previsto que las fuerzas aliadas atacarían usando Ethelium? Además, luchamos en una situación donde el comandante de brigada estaba ausente. Haber logrado retirarse con solo 20% de pérdidas en una situación totalmente desfavorable no era malo. Sin embargo, los reunidos en la tienda de comando emanaban un ambiente deprimido como si el ejército hubiera sido destruido a la mitad. La razón era simple. El comandante de brigada ausente no mostraba signos de regresar. Perder a Daniel Steiner se sentía como una pérdida mayor que la derrota del ejército. Hasta el punto de no poder reportar al cuartel general el estado de desaparición de Daniel Steiner. ¿Realmente el comandante de brigada fue capturado por el enemigo? Fueron las palabras del oficial de inteligencia Phelp. Aunque querían negarlo, viendo que no había noticias de Daniel Steiner hasta ahora, la suposición de que había sido capturado por el enemigo era la más probable. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos continuar la lucha sin el comandante de brigada. El oficial de operaciones, quien había estado apretando los dientes, exhaló en voz baja. La búsqueda continúa. Si existe Dios, estará de nuestro lado. Pero si el comandante de brigada realmente fue descubierto por el enemigo y asesinado o capturado como prisionero, el oficial de operaciones continuó hablando después de una breve pausa. Tendremos que retirarnos al puente y escuchar las órdenes del cuartel general. ¿Significa que abandonaremos Pembark? Eso no lo sé. Según escuché, fue el comandante de brigada quien insistió en que debíamos ocupar Pembark, así que tal vez la operación sea cancelada. Al pensar que tendrían que regresar al país después de perder fuerzas, las caras de los oficiales se ensombrecieron. Lo mismo pasaba con Phelp, el oficial de inteligencia. Si el comandante de brigada hubiera estado aquí, estas palabras de perdedores ni siquiera se habrían intercambiado. Era cuando el vacío de Daniel Steiner se sentía grande. Noticias urgentes. Un sargento irrumpió en la tienda. El sargento saludó una vez a los oficiales reunidos alrededor de la mesa y habló apresuradamente. Se dice que el comandante de brigada fue encontrado en un claro del bosque cercano y ahora viene hacia aquí. El silencio se extendió por la tienda de comando. El primero en reaccionar fue Phelp. ¿Es eso cierto? Ante la pregunta de Phelp, el sargento asintió. Sí. El comandante de brigada dijo que todos los oficiales deben esperar en la tienda de comando.
Si la supervivencia de Daniel era cierta, no había razón para no hacerlo. Los oficiales, cuyos rostros recuperaron la esperanza, esperaron en la tienda de comando siguiendo las órdenes de Daniel. Después de que pasara aproximadamente una hora, se escucharon pasos de zapatos desde fuera de la tienda. Inmediatamente después, quien entró a la tienda de comando fue Daniel Steiner con el uniforme desgarrado en varios lugares. Aunque llevaba vendas en el brazo se veía extraño, era ciertamente Daniel Steiner. Los oficiales que se levantaron al unísono mostraron respeto a Daniel Steiner, pero no pudieron decir felicitaciones por su supervivencia. Porque de alguna manera la expresión de Daniel Steiner era más feroz que de costumbre. Como parece que todos están reunidos, iré directo al grano. Una voz siniestra se extendió por la tienda de comando. No abandonaremos Pembark. Serán las naciones aliadas, no nosotros, quienes se rindan. Daniel Steiner caminó hacia el asiento principal de la mesa. Cuando el oficial de operaciones le cedió el lugar, Daniel Steiner naturalmente se ubicó en el asiento principal de la mesa. Las puntas de los dedos de Daniel puestas sobre la mesa temblaron sutilmente. Así que contacten al cuartel general del Estado Mayor. Digan que aunque perdimos Pembark, no es necesario retirar la operación. Yo. Daniel, quien reprimió la ira con esfuerzo, continuó hablando recordando la última imagen de Lucky. Le enseñaré al conde Caledra que es una guerra real. Capítulo 207. Al mediodía, Lucky se movió siguiendo la guía de la sirvienta Namerías. Porque el conde Caledra había llamado a Lucky ya que había llegado la hora de la cita. Señorita. Por aquí. El lugar al que llegaron siguiendo la guía de Namerías era un jardín de patio ubicado en la mansión. Bajo la brillante luz del sol, se podían ver pájaros que habían llegado al verano posados en las ramas gorjeando. Era realmente un paisaje bucólico, pero Lucky no sintió ninguna emoción ante tal cosa. Más bien, como si alguien hubiera arrojado una piedra, una leve molestia creaba ondas en su corazón. ¿Conde Caledra? Porque el hombre al que una vez había llamado padre y en quien había confiado y seguido estaba sentado con una mesa en el centro del jardín. Aunque Lucky sintió un impulso desconocido, no lo mostró exteriormente. Lucky, quien apretó los puños y luego los relajó, respiró profundamente y se acercó a Caledra. Caledra, quien sintió la presencia, dejó de leer el periódico y giró la cabeza. A pesar de encontrarse después de tanto tiempo, Caledra dobló el periódico sin mostrar perturbación alguna. Siéntate. Lucky lo hizo. Lucky, quien se sentó, vio los numerosos platos preparados sobre la mesa. Como si hubieran sido hechos por un chef de primera clase, todos los platos contenían ingredientes costosos. Al ver la superficie brillante y grasosa de los alimentos, se podía saber que estaban bien sazonados. Sin embargo, no sentía apetito. Mientras miraba fijamente la comida, Caledra dobló el periódico y tomó los cubiertos. Come. Son cosas preparadas para ti. ¿No deseabas tanto comerlas cuando eras pequeña? ¿Lo sabía? El silencio descendió entre los dos. Lucky, quien intencionalmente evitó la mirada de Caledra, movió los labios. ¿Sabía que me gustaban estos tipos de comida? Estaba preguntando por qué nunca la había invitado a comer cuando era pequeña, a pesar de saberlo. La comida que Lucky había comido mientras vivía con el conde Caledra eran solo alimentos saludables y nada de sabor. Alimentos que no eran muy diferentes de los que había comido en el laboratorio. Incluso en el cumpleaños de Lucky, esa dieta no cambió. Por eso Lucky siempre había comido alimentos diferentes a pesar de comer en el mismo espacio que Caledra. Caledra, quien observaba fijamente a Lucky expresando la tristeza de aquel tiempo, levantó el cuchillo y comenzó a cortar la carne. ¿Planeas quejarte de la comida a estas alturas? Ya tienes edad suficiente para saberlo. Todo era por tu bien. ¿Qué excusa tan conveniente? Lucky, quien se rió suavemente sin darse cuenta, lentamente levantó la cabeza. ¿También fue por mi bien realizar experimentos cercanos a la tortura en el laboratorio? La mano de Caledra que cortaba la carne se detuvo. Caledra, quien bajó los cubiertos, miró a los ojos de Lucky. El resentimiento en sus ojos rojos se veía más claramente que cualquier otra cosa. ¿Lo viste? ¿O te lo dijo Daniel Steiner? En el momento en que Lucky se dio cuenta de la verdad, ya no era necesario mentir más. Lo admito. Eso no era por tu bien. Pero era por las naciones aliadas. Entonces, ¿por qué no me dijo la verdad?
¿Por qué me mintió todo este tiempo diciéndome que quienes realizaron los experimentos en mí fueron las fuerzas imperiales? No sé cuáles son tus intenciones al preguntar sabiendo la respuesta. Simplemente pensé que no me seguirías si te dijera la verdad. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par. Odiaba a Caledra. No podía perdonarlo. Pero en algún lugar profundo de su corazón esperaba que Caledra se excusara. Quería encontrar aunque fuera una pequeña posibilidad de perdonar a Caledra. Sin embargo, el Caledra que estaba frente a ella ahora estaba pisoteando incluso los fragmentos de esa posibilidad. Lucky Emilia. ¿Te parezco un demonio? ¿O me sientes como un hipócrita? No tengo intención de involucrarme en tus emociones, pero el bien y el mal son inciertos en este mundo. No tengo aficiones como molestar a niñas pequeñas. Pero este mundo cruel siempre me obliga a elegir. Parecía como si no existiera arrepentimiento alguno en el rostro de Caledra. Si planeas gritarme que admita mi culpa, la admitiré. Objetivamente soy basura. Cometí un pecado imperdonable. Pero incluso si regresara al pasado, haría las mismas acciones. Porque sé que era por el bien de este país. Lucky, quien miraba a Caledra como si no pudiera entender, se levantó repentinamente de su asiento. Lucky, quien miraba hacia abajo a Caledra en el pesado silencio, se dio vuelta y se fue. Pensaba que la conversación era inútil. Caledra, quien observaba la figura de Lucky alejándose, levantó la mano y se tocó la frente. Sentía dolor de cabeza. Tal vez había hablado sin pensar porque estaba enojado por el hecho de que Lucky había salvado a Daniel. Mientras gemía por un tiempo con los ojos cerrados, alguien se acercó. Era el comandante de regimiento Sampe, uno de los comandantes de las fuerzas de asalto. Él saludó. Excelencia. A partir de este momento hemos recuperado completamente la ciudad objetivo Pembark. Se estima que el número de enemigos asesinados es aproximadamente 320 y hemos asegurado 58 prisioneros. Además, Caledra levantó la mano para detener las palabras de Sampe. Caledra, quien exhaló en voz baja, miró despectivamente a Sampe. ¿Daniel Steiner? ¿Dónde está él? El ambiente pareció congelarse. Sampe habló sudando frío. Estamos intensificando la búsqueda, pero aún no lo hemos encontrado. ¿Escapó? Si no capturamos a ese tipo, ¿qué sentido tienen todas estas acciones? Mientras Caledra rechinaba los dientes, Sampe tragó saliva y abrió la boca. Excelencia. No parece que no tenga sentido. ¿No logramos la primera victoria contra Daniel Steiner, llamado el demonio del imperio? Además, creemos que los que fueron derrotados se darán cuenta de la diferencia de fuerzas y intentarán abandonar Pembark. Caledra, quien escuchó las palabras de Sampe, levantó la cabeza. ¿Daniel Steiner abandonará Pembark? Estás diciendo tonterías. Los ojos de Caledra, quien estaba absurdamente molesto, se entornaron como los de una serpiente. Él definitivamente regresará. Al mismo tiempo, una reunión de operaciones estaba en pleno desarrollo en la tienda de comando de la brigada. Entonces, Phelps, el oficial de inteligencia, habló con cara de incredulidad. ¿Va a abandonar el puente? Las expresiones de los otros oficiales tampoco eran muy diferentes. Sin embargo, Daniel asintió con confianza. Ellos lograron echarnos de la ciudad. Una vez que terminen de organizar la ciudad, con alta probabilidad se moverán para recuperar el puente. Como su moral está al máximo y tienen superioridad numérica, es natural que aseguren puntos estratégicos clave. Daniel levantó la batuta de mando y golpeó ligeramente el puente dibujado en el mapa de operaciones sobre la mesa. Los que lleguen al puente liderando al ejército descubrirán que no hay fuerzas imperiales. Parecerá como si hubieran abandonado la cabeza de puente y se hubieran retirado todos. ¿Qué creen que pensarán las fuerzas aliadas en esta situación? Naturalmente verán que las fuerzas imperiales se retiraron al otro lado del río. ¿Seguirán a esas fuerzas imperiales? No lo harán. Porque el enemigo está en guardia contra el comandante de brigada. Se prepararán para posibles contraataques o emboscadas y construirán posiciones cerca del puente en lugar de avanzar. El oficial de operaciones intervino confundido. Comandante de brigada. Si entendí correctamente, ¿está sugiriendo que abandonemos el puente y nos retiremos? No. Fue una respuesta inmediata. Daniel, quien movió la batuta de mando, señaló la zona forestal del norte.
Mientras ellos construyen todas sus defensas cerca del puente, vigilando a nuestro ejército que ni siquiera está ahí, nosotros estaremos aquí. Era una especie de operación de engaño. Aunque tenía sentido, el oficial de operaciones, quien pensó que era demasiado peligroso, habló. No es imposible, pero no podemos hacer que las fuerzas aliadas vigilen para siempre el otro lado del puente. Seguramente realizarán reconocimiento aéreo, y en el momento en que se den cuenta de que no hay enemigos al otro lado del puente, ¿no redistribuirán sus fuerzas? En el momento en que se dieran cuenta de que la brigada de Daniel Steiner no estaba al otro lado del puente, existía la posibilidad de que las fuerzas aliadas realizaran reconocimiento en todas las direcciones. Si eso sucediera, sería cuestión de tiempo que las fuerzas aliadas escondidas en la zona forestal del norte fueran descubiertas. Sin embargo, Daniel no había dejado de prever eso. Solicitaremos apoyo al cuartel general del Estado Mayor. Les pediremos que instalen modelos inflables de tanques y posiciones de camuflaje en el bosque ubicado 200 kilómetros al otro lado del puente. He seleccionado lugares fáciles de detectar por reconocimiento aéreo, así que seguramente descubrirán esta unidad falsa y regresarán. Mientras surgían murmullos entre los oficiales, Daniel continuó hablando. Además, para engañar perfectamente al enemigo, esta unidad falsa mantendrá comunicación continua con el cuartel general. Sería bueno usar frecuencias de comunicación fáciles de interceptar por el enemigo. Si las fuerzas aliadas escuchan esa información, reconocerán a esta unidad falsa como real. Daniel guardó la batuta de mando. Por el contrario, nosotros cortaremos todas las comunicaciones al mismo tiempo y nos moveremos independientemente hacia el bosque del norte. Una vez que completemos el movimiento de tropas y todos los preparativos estén listos, el cuartel general del Estado Mayor notificará a la unidad falsa que se ha enviado apoyo al ejército. Las fuerzas aliadas que estuvieran interceptando juzgarían que debían realizar un ataque preventivo antes de que llegaran refuerzos a la brigada de Daniel Steiner. Seguramente un gran ejército cruzaría el puente para atacar a la brigada de Daniel Steiner. Entonces nosotros haremos explotar las compuertas río arriba. Con la explosión de las compuertas y la inundación simultánea del río, se podría impedir que las fuerzas aliadas regresaran a la ciudad. Incluso si las fuerzas aliadas identificaran tardíamente la unidad falsa, su camino de regreso estaría bloqueado. Naturalmente, la ciudad se convertiría en una casa vacía. Daniel Steiner planeaba aprovechar ese momento para avanzar sobre Pemberg liderando todas las fuerzas de la brigada. El tiempo necesario para realizar todas las operaciones es de 15 días. Mientras los oficiales escuchaban con reverencia, Daniel continuó hablando silenciosamente. Dentro de 2 semanas nosotros... Los ojos de Daniel Steiner se entornaron agudamente. Convertiremos Pemberg, ocupado por el conde Caledra, en un infierno. Capítulo 208. Tan pronto como Daniel terminó de dar las instrucciones de la operación, la brigada se movió rápidamente. Después de contactar al cuartel general para explicar la operación y obtener autorización de apoyo, llevaron a cabo un movimiento nocturno basado en la información obtenida al interrogar a los prisioneros de las fuerzas de defensa, rutas de reconocimiento, puestos de vigilancia, red de observación, etc. Como también conocían el momento y las rutas de reconocimiento aéreo del enemigo, la brigada de Daniel pudo moverse con seguridad durante aproximadamente 10 días ocultándose en el bosque. Cuando amaneció, Daniel, como en cualquier otro día, ordenó detener el movimiento de las tropas y formar redes de camuflaje en los vehículos y tanques. Aunque era tedioso, este método era el más efectivo para no ser descubierto por el enemigo. Agarra la izquierda. Te digo que agarres la izquierda. Trae arbustos o ramas para cubrir la red. Rápido. El perímetro de vigilancia debe ser triple. Esta vez la tercera compañía se encarga del exterior. Todos estaban gritando, pero el nivel de decibelios no era alto. Se contenían al máximo por temor a que sus voces se filtraran fuera de la unidad. Daniel, que escuchaba sus conversaciones, abrió la puerta del vehículo blindado y bajó. Mientras observaba a los soldados moverse apresuradamente, Daniel escuchó pasos que venían de atrás. Al volverse, eran Pelf, el oficial de inteligencia, y Frien, el oficial médico. Daniel abrió la boca al ver que Pelf y Frien inclinaban la cabeza. ¿Qué pasa? Mientras ambos levantaban la cabeza, Pelf habló primero. Comandante de brigada.
Según la radio, las fuerzas aliadas se están concentrando en la posición del puente enemigo. Como usted dijo, parece que el conde Caledra tiene la intención de atacar a las tropas aliadas falsas al otro lado del puente. Era un informe que Pelf, el oficial de inteligencia, había recibido bajo las restricciones de comunicación, 10 minutos por día, por temor a las interceptaciones enemigas. Al escuchar eso, Daniel asintió con la cabeza pero no se mostró particularmente complacido. Es un movimiento natural. El conde Caledra quiere eliminarme de cualquier manera. Actualmente, el conde Caledra no estaba tratando de eliminar a Daniel Steiner simplemente porque fuera alguien que había causado enormes daños a las fuerzas aliadas. Estaba tratando de eliminarlo de este mundo lo antes posible porque conocía los secretos del laboratorio. Si Daniel Steiner regresara al Imperio y hiciera público lo que había visto en el laboratorio de Pembark, sería problemático para las naciones aliadas. Así que debe haber pensado que era una oportunidad cuando escuchó la noticia de que estoy preparando un contraataque. La impaciencia tiende a nublar el juicio de vez en cuando. Caledra, que no quería exponer su vergüenza, estaba tan obsesionado con tener que eliminar a Daniel Steiner que incluso concentró en el puente las tropas que debería haber usado para la defensa de la ciudad. Esto se debía a que el conde Caledra había creído la comunicación de las tropas falsas que decía cuando lleguen las fuerzas de apoyo del cuartel general, lanzaremos una ofensiva total. Además, hace unos días el cuartel general había ido más lejos y esparcido por todo el imperio periódicos con el titular Daniel Steiner no ha abandonado Pembark. Debe ser una instrucción del jefe del Estado Mayor General. Se puede ver que está ayudando para engañar al conde Caledra. Solo lo había estado culpando por enviarme a Pembark. Viendo que autorizó inmediatamente la solicitud de apoyo y está ayudando de varias maneras, sin saberlo también se sentía agradecido. Por supuesto. Si se consideran las relaciones de causa y efecto, el jefe del Estado Mayor General es efectivamente el culpable de todo. Daniel, que había estado pensando en el jefe del Estado Mayor General con sentimientos incómodos, dejó de lado sus pensamientos y abrió la boca. Naturalmente su interés se habrá alejado del lado de la compuerta. Ahora es el momento oportuno. Envía tropas de infiltración a la compuerta para que esperen. Entendido. Seleccionaré a los más ágiles y les ordenaré ejecutar la operación. Pelf inclinó la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Mientras lo observaba, Frien se acercó un poco más. Brigadier. Frien, que habló con voz melodiosa, tenía un termo en la mano. Cuando Daniel la miró, Frien sonrió ampliamente y abrió la tapa del termo para servir café dentro. Aquí tiene. Frien, que había terminado de servir el café, le entregó la tapa de Daniel. Tome un sorbo. Daniel, que recibió la tapa, pareció un poco sorprendido. Este, no es café de achicoria. Tampoco parece ser un producto comercial. ¿Tenías polvo de granos de café e hiciste esto directamente? Sí. Escuché que al brigadier le gusta el café. En tiempos de guerra, este tipo de café de alta calidad era algo especial. Daniel, que saboreó el aroma, tomó un sorbo de café y exhaló suavemente. Como hace tiempo que no lo tomo, parece saber aún mejor. Gracias. Si está agradecido, me gustaría que me invitara a comer después. No en el comedor del cuartel general, sino en un restaurante elegante. Está bien. No hay nada malo en eso. También te compraré ese helado de menta que tanto te gusta. Eso suena bien. Junto con la capitana Lucky. La voz de Frien se desvaneció al mencionar el nombre de Lucky. En la atmósfera incómoda, Frien desvió la mirada y dijo sin razón aparente. ¿Estará bien en Pembark? Espero que no pase nada. Como dices, no pasará nada. Daniel miró en la dirección donde estaba Pembark. Porque Lucky es una mujer fuerte. En Pembark estaba lloviendo. La primera en darse cuenta fue Lucky Emilia. Desde que fue confinada en la mansión, siempre se quedaba encerrada en su habitación mirando por la ventana. Las gotas de lluvia que caían se curvaban diagonalmente por el viento y tocaban la ventana. Las gotas que tocaron la ventana comenzaron a unirse una por una y se deslizaron hacia abajo. Las manos de Lucky, que había estado observando esa escena aturdida durante una hora, se movieron repentinamente. Porque escuchó la conversación de los soldados del otro lado de la puerta. ¿Ya es hora del cambio de turno? Pensé que me moriría de aburrimiento. Has trabajado duro.
Ve y fuma un cigarrillo. Eso haré. Pero, ¿escucharon esa noticia? ¿Qué noticia? Que el conde también concentró las fuerzas de defensa de la ciudad en el puente. Los ojos de Lucky, que estaban medio cerrados, se abrieron lentamente. Ah. Lo escuché. Por eso el ejército está saliendo de la ciudad ahora. Si hay algo bueno, es que fuimos asignados a la seguridad de la mansión. Así es. Si no hubiéramos tenido la suerte de ser destinados aquí, nosotros también estaríamos yendo al puente ahora. Pero, ¿por qué dicen que de repente están concentrando el ejército en el puente? No lo sé. Parece que esta vez tienen la intención de deshacerse de Daniel Steiner. Lucky, sorprendida, contuvo la respiración. Los soldados, que pensaban que Lucky estaba durmiendo, continuaron charlando. ¿A ese Daniel Steiner? ¿Cómo? No lo sé bien, pero dicen que el departamento de inteligencia interceptó comunicaciones que iban y venían de la unidad de Daniel Steiner. Entonces también identificaron su ubicación. Debe ser por eso que están concentrando el ejército ahora. Qué noticia tan agradable de escuchar. ¿Finalmente el famoso Daniel Steiner va a morir a manos del conde? Al escuchar que Daniel Steiner iba a morir, Lucky mordió fuertemente los labios. Sin embargo, la agitación no duró mucho. Mientras Lucky respiraba profundamente, la sirvienta Namerías habló cerca. Señorita. El rostro de Namerías reflejado en la ventana mostraba preocupación. ¿Está bien? Es decir, según los rumores que circulaban, Lucky Emilia había salvado la vida de Daniel Steiner. Aunque no muchos lo sabían, Namerías, que trabajaba en la mansión y escuchaba todo tipo de historias, conocía la situación hasta cierto punto. También sabía quién había regalado ese collar que Lucky llevaba al cuello. Por eso estaba alerta a las voces que se escuchaban fuera de la puerta. Por si acaso Lucky escuchara esas palabras y tuviera pensamientos negativos. Sin embargo, contrario a las expectativas de Namerías, Lucky había recuperado una expresión tranquila. Estoy bien. El chorro de lluvia se volvió un poco más fuerte. Namerías, que miró por la ventana, pudo ver al ejército moviéndose a lo lejos. Cuando un silencio tranquilo llegó entre el sonido de la lluvia, Lucky entreabrió los ojos. Sería mentira decir que no estoy nerviosa, pero... no era tanto como para expresar las emociones internas hacia afuera. La sirvienta Namerías se acercó al lado de esa Lucky. Mientras tanto, siguió la mirada de Lucky una vez. Se preguntó qué estaría mirando así, pero no parecía estar mirando nada en particular. Solo estaba mirando indiferentemente las gotas de lluvia que corrían por la ventana, no el paisaje. Ya han pasado más de 10 días desde que empecé a servir al lado de la señorita Lucky, pero... Lucky no le pedía ni le exigía nada a Namerías. Más bien le daba comodidades, le cedía comida o escuchaba silenciosamente las historias que Namerías contaba unilateralmente. Para Namerías, Lucky era una buena persona. Tanto que no había razón para que recibiera el trato de estar confinada en la mansión. Namerías, que había estado apoyando a Lucky en su corazón, abrió la boca con cuidado. Espero que esté bien. No pasará nada malo, ¿verdad? Aunque el sujeto estaba omitido, Lucky sabía de quién estaba hablando. Lucky, que había permanecido en silencio por un momento, tocó el collar de ámbar que llevaba al cuello y respondió. Sí. Una sonrisa frágil floreció en los labios de Lucky mientras pensaba en Daniel. Porque él es una persona fuerte. Así como Daniel confiaba en Lucky, Lucky también confiaba en Daniel. Capítulo 209. 3 días después. Por orden del conde Caledra, los 2 regimientos y las fuerzas de defensa que se habían reunido en el puente lanzaron una ofensiva. Los vehículos blindados del regimiento acorazado cruzaron el puente primero haciendo ruidos metálicos, y detrás de ellos movieron el regimiento de infantería y las fuerzas de defensa manteniendo su formación. Aunque un silencio tranquilo fluyó entre el sonido de los motores, había confianza en los rostros de las tropas. Esto se debía a que esta ofensiva tenía ventaja informativa gracias a la ayuda del Departamento de Inteligencia. Los pensamientos del coronel Sampe, que ocupó temporalmente el puesto de comandante de división como oficial superior, no eran muy diferentes de los de las tropas. Basándome en las comunicaciones del ejército imperial interceptadas hace 3 días, la brigada de Daniel Steiner definitivamente estaba esperando al otro lado del río.
Además, habían obtenido información de que el cuartel general del Imperio había enviado nuevas fuerzas blindadas para apoyar la brigada de Daniel Steiner. Adicionalmente, después de reconocimientos repetidos, un escuadrón de aviones de reconocimiento había descubierto que se había formado una posición blindada aproximadamente a 200 kilómetros más allá del puente y habían obtenido fotografías que mostraban numerosas siluetas de tanques. Después de recibir el golpe en Pembark, debe estar construyendo fortificaciones. Como dijo el conde Caledra, lanzar la ofensiva ahora era lo más apropiado. Era correcto atacar primero para aniquilar las tropas antes de que el lobo llamado Daniel Steiner aumentara su tamaño. ¡Qué arrogante! Atreverse a no retirarse y tratar de atacar Pembark otra vez. No sabía si estaba luchando para escapar de la humillación de la primera derrota, o si realmente pensaba que podía recuperar Pembark, pero era un truco despreciable. Si hubiera sido yo, habría admitido la derrota y regresado tranquilamente al Imperio. Tu arrogancia trae desgracia. Incluso los héroes que habían llevado numerosas batallas a la victoria y habían tenido éxito tras éxito, podían encontrar la muerte con un solo error. Desde la perspectiva de Sampe, esta decisión de Daniel era claramente un error y una apuesta irreversible. Parece que pensó que no lanzaríamos una ofensiva. Seguramente pensó que limitaríamos el movimiento de tropas por estar ocupados defendiendo Pembark. Sin embargo, el conde Caledra ordenó la ofensiva tan pronto como interceptó las comunicaciones del ejército imperial. Sampe estaba bastante satisfecho de tener el honor de estar en la vanguardia. Mataré al demonio del imperio con mis propias manos. Mataría al demonio del imperio para elevar su fama y traer una victoria decisiva a las naciones aliadas. Sampe, que movía al ejército con tales ambiciones valientes, recibió noticias impactantes en la noche del segundo día. ¿Qué acabas de decir? Sampe se quedó helado al escuchar el informe urgente que trajo el oficial de inteligencia. Mientras el cuartel de comando se sumía en el silencio, el oficial de inteligencia sintió la presión y abrió la boca. Según el informe del equipo de búsqueda, el interior de todos los tanques estaba vacío. Parecen ser tanques modelo hechos de material inflable. No solo Sampe estaba confundido. Mientras todos los oficiales reunidos en el cuartel de comando murmuraban, Sampe continuó preguntando con voz temblorosa. «Eso es absurdo, ¿me estás pidiendo que crea algo tan absurdo? Entonces, ¿qué hay de las posiciones de artillería? ¿Qué eran exactamente las fotografías que recopilamos a través del reconocimiento aéreo?» Ante las repetidas preguntas de Sampe, el oficial de inteligencia respondió con la cabeza gacha. Los equipos de búsqueda también investigaron bajo las redes de camuflaje que se presumía eran posiciones de artillería. Pero dicen que lo que había allí eran montones de piedras. Se informó que algunas estructuras estaban hechas de cajas que imitaban la forma de cañones. Como si no pudiera continuar con el informe, el oficial de inteligencias mordió fuertemente los dientes. Mientras descendía un silencio pesado, Sampe, que cerró y abrió los ojos varias veces, abrió la boca como negando la realidad. ¿Las comunicaciones? ¿Qué eran exactamente las comunicaciones del ejército imperial que interceptamos? Las comunicaciones en sí eran comunicaciones de comando del ejército imperial. No solo se usaban repetidamente las bandas de frecuencia, sino que coincidían con los registros de comunicación pasados del ejército imperial. Las huellas de RF también coincidían y los códigos de llamada también se referían a la brigada de Daniel Steiner. Pero entonces, ¿por qué? El oficial de inteligencia que exhaló suavemente levantó la cabeza. El oficial de inteligencia continuó el informe con un rostro envuelto en desesperación. Comandante de división, señor. Hemos caído en la estrategia de engaño de esos tipos. Todas las comunicaciones que se escuchaban hasta hace poco se cortaron de una vez. Como si ya no necesitaran engañarnos más. Al ver la apariencia del oficial de inteligencia que casi estaba a punto de llorar, Sampe sintió un fuerte dolor de cabeza. ¿Significa que Daniel Steiner nos ha burlado? ¿Era toda la intención de Daniel Steiner que las fuerzas aliadas cruzaran el puente e interceptaran las comunicaciones? Se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, aún había una oportunidad. Sampe, que apenas recuperó el sentido, golpeó la mesa y gritó. Retroceso. Retrocedan inmediatamente. Daniel Steiner debe estar apuntando a este momento cuando Pembark está vacío. No debemos darle la oportunidad.
Deben enviar unidades de tanques ligeros al frente y de alguna manera regresar a Pembark antes que Daniel Steiner. El oficial de inteligencia no podía quitarse la sensación de que el comandante de división se estaba moviendo exactamente como Daniel Steiner quería, pero no podía objetar. Porque no había otra manera. Mientras tanto, la brigada de Daniel Steiner había terminado los preparativos para salir del bosque y avanzar hacia las llanuras. Ya no necesitaban esconderse. Mecánicos de vehículos. Revisen las tomas de aire otra vez. No debe haber ni el más mínimo defecto. Terminen el calentamiento del motor y todos revisen la munición. Asegúrense de que no haya cartuchos defectuosos. Camaradas. Ha llegado el momento de la batalla decisiva. Vengemos la humillación sufrida en Pembark. Antes del avance, la vitalidad comenzó a circular por todas partes de la brigada. Era natural que la moral subiera ya que el enemigo se estaba moviendo según el plan de Daniel Steiner. Mientras los soldados gritaban aquí y allá, Daniel estaba en el cuartel de comando revisando finalmente la operación junto con los oficiales. Como ustedes saben, cuando el conde Caledra confirme el avance de nuestra brigada, inmediatamente solicitará apoyo. Como es el líder real de las naciones aliadas, el apoyo llegará rápidamente. ¿Solicitará apoyo al centro? No. Si solicita apoyo al centro, tomará mucho tiempo llegar hasta aquí. Si yo fuera el conde Caledra, enviaría una solicitud urgente a las fuerzas de defensa de las ciudades cercanas. El oficial de operaciones asintió con la cabeza ante las palabras de Daniel. Entonces seguramente vendrán refuerzos usando el ferrocarril. Esa sería la forma más rápida. También es lo más peligroso. Simultáneamente con el avance, transmite órdenes a las unidades de tanques ligeros. Bloqueen la estación de carga del norte e intercepten inmediatamente cuando entre el tren de refuerzos. Entendido. El oficial de operaciones que respondió seriamente miró hacia abajo al mapa. Será interesante ver si el conde Caledra es derrotado en esta batalla y pierde Pembark. Usando como pretexto el uso excesivo de helio, surgirá una reacción considerable dentro de las naciones aliadas. El oficial de operaciones tenía razón. Si no lograban matar a Daniel Steiner a pesar de usar grandes cantidades de helio, uno de los recursos estratégicos importantes, y además perdían Pembark, seguramente habría grietas en su posición como líder de las naciones aliadas. Pero ahora no era momento de autocomplacerse. No te vuelvas arrogante. No se puede saber qué cartas está preparando el enemigo. El oficial de operaciones inclinó ligeramente la cabeza ante las palabras de Daniel. Porque no estaba equivocado. Después, mientras los oficiales intercambiaban opiniones, un oficial de enlace entró por la entrada del cuartel de comando. Comandante de brigada. He venido a hacer un informe. Cuando Daniel recibió el saludo, el oficial de enlace abrió la boca. Hoy aproximadamente a las 5:10, el reconocimiento aéreo captó evidencia de que las fuerzas de vanguardia enemigas de 2 regimientos se retiraron de las posiciones delanteras. Dado que están asegurando rutas de retirada, hay alta probabilidad de que regresen. Parece que confirmaron las tropas falsas con sus propios ojos. Se dieron cuenta más rápido de lo esperado. Daniel soltó una risa suave. Pero ya es demasiado tarde. Daniel, que terminó de reír, apartó los ojos del mapa de operaciones y levantó la cabeza. Transmite a las tropas que se infiltraron en la compuerta. Activen las comunicaciones entre el equipo de reconocimiento y el cuartel general. Haremos explotar la compuerta en el momento en que traten de cruzar el puente. Entendido. El oficial de enlace que recibió la orden hizo un saludo formal. Cuando Daniel recibió el saludo, el oficial de enlace se retiró. En el espacio donde solo quedaron los oficiales, Daniel tomó la gorra de uniforme que había puesto sobre la mesa. Ahora que todos los preparativos han terminado, es hora de demostrar nuestras habilidades. Ustedes recordarán que quería convertir en infierno el Pembark que ocupa el conde Caledra. Con un toque delicado, Daniel se puso la gorra de uniforme en la cabeza. En los ojos de Daniel que se veían bajo la visera de la gorra había una ira refinada. Ha llegado el momento. Si esos tipos llamaban demonio a Daniel Steiner, debía darles una razón apropiada. Transmitan a todas las tropas. Bajo la mirada de los oficiales, Daniel gritó sin el más mínimo temblor. Que avancen hacia Pembark. Capítulo 210. 12 horas después del inicio de la operación de Daniel Steiner.
Puesto de comando temporal de operaciones preparado en la mansión de la familia del conde Caledra. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Que la brigada de Daniel Steiner fue descubierta en el norte? ¿No dijeron que según el reconocimiento aéreo estaban construyendo fortificaciones en la sección de 200 kilómetros al oeste? Esa fue una estratagema de Daniel Steiner. Juzgó que las fuerzas aliadas dependerían del reconocimiento aéreo y construyó tanques inflables y posiciones de artillería hechas de cajas. Como no era posible hacer una identificación adecuada con el reconocimiento aéreo, terminaron creyéndolo tal como estaba. Mientras todos estaban confundidos, uno de los oficiales abrió la boca como si se sintiera frustrado. ¿Qué hay del regimiento y las fuerzas de defensa enviados al otro lado del puente? Ordéneles que se apresuren a regresar. ¿Cuándo exactamente podrán llegar a Pembark? Ya dimos la orden de mover las tropas lo más rápido posible. Para este momento las fuerzas de vanguardia habrían llegado al puente, así que tal vez más temprano que la brigada de Daniel Steiner. Mientras los oficiales intercambiaban opiniones, un oficial de enlace irrumpió. El oficial de enlace que respiraba agitadamente descubrió a Caledra sentado en el asiento principal con la frente en las manos. El oficial de enlace que hizo el saludo abrió rápidamente la boca. Informe urgente. La compuerta, dicen que la compuerta fue volada. Los oficiales se quedaron helados al escuchar que la compuerta había sido volada. Porque lo que esas palabras significaban era una sola cosa. Como la compuerta fue volada durante el cruce, un batallón blindado completo se sumergió. Aunque no hubo daños adicionales porque el comandante de división retiró rápidamente al ejército, el oficial de enlace apretó fuertemente el puño. Cruce imposible. Llegó una transmisión diciendo que como la compuerta fue volada mientras llovía intensamente y el río se desbordó a gran escala, será imposible cruzar durante al menos 4 días. Caledra murmuró al escuchar 4 días y los oficiales se agitaron. ¿Escuché bien? ¿4 días? Es absurdo. La brigada de Daniel Steiner llegará primero antes de que puedan regresar. ¿Las fuerzas de defensa? ¿Cuántas fuerzas de defensa quedan en la ciudad? El color de la derrota se intensificó en los rostros de los oficiales. Si las cosas seguían así, era evidente que Daniel Steiner ocuparía la ciudad. Entre ellos, el conde Caledra apretó fuertemente los dientes. Daniel Steiner. Porque se dio cuenta tardíamente de que había sido completamente burlado por Daniel Steiner al perder en la guerra psicológica. Su respiración se volvió inestable debido a la ira que se alzaba. El jefe de Estado Mayor que observaba a tal Caledra abrió cuidadosamente la boca. Conde, señor. Si las cosas siguen así, es cuestión de tiempo que Daniel Steiner ocupe Pembark. ¿Qué tal si abandona la ciudad ahora para preservar su vida? Caledra solo movió los ojos para mirar fijamente al jefe de Estado Mayor. Cuando el jefe de Estado Mayor que sintió momentáneamente la presión inclinó la cabeza, Caledra volvió a dirigir la mirada al frente. ¿Dices que le entregue esta ciudad a ese tipo? Era frustrante, pero no había otra manera. Caledra, que había estado agarrando fuertemente el bastón sin razón, miró el anillo que llevaba en la mano. Dentro de la gema clara incrustada en el anillo, una energía desconocida seguía arremolinándose. Esta era la única piedra de control que podía neutralizar a Lucky Emilia. Era como un dispositivo de seguridad que el conde Caledra había hecho crear por separado por los científicos cuando Lucky tuvo éxito en manifestar el factor y se convirtió en un monstruo. Esta también era una de las razones por las que Lucky obedecía tranquilamente dentro de la mansión. El mecanismo era simple. Tan pronto como se inyectara poder mágico en la piedra de control, la gema se haría pedazos y esa energía se arremolinaría en todas las direcciones. Aunque no tenía efecto alguno en personas normales, esta energía extraída basándose en el factor inyectado en el sujeto experimental chocaría con el poder mágico de Lucky causando una fuerte reacción. Lucky, que no podría superar la reacción, perdería la conciencia. Sin embargo, esto no era omnipotente. Según los científicos, después de usarlo una vez, el cuerpo de Lucky desarrollaría inmunidad, por lo que no se podría intentar una segunda vez. En resumen, esta era la primera y última oportunidad de neutralizar a Lucky Emilia. Caledra, que continuaba reflexionando, se apoyó en el bastón y se levantó de su asiento. Basta con entregarle una ciudad a ese tipo. Jefe de Estado Mayor. Sígueme. Entendido.
El jefe de Estado Mayor, que tenía un presentimiento siniestro por alguna razón, no podía rechazar la orden, así que se levantó de su asiento y siguió a Caledra. En el dormitorio de la mansión, Lucky estaba sentada junto a la ventana mirando afuera como siempre. Namerías, que estaba pelando fruta a su lado, no podía ocultar su ansiedad mientras observaba a tal Lucky. ¿Debería decir esto o no? Namerías, que había estado observando, reunió valor y abrió la boca. Señorita. Algo está extraño. Desde esta mañana han estado entrando en masa personas importantes a la mansión. Y todos entraron a la habitación grande con expresiones serias y se escucharon gritos. Lucky no respondió. Porque no era algo que pudiera responder. ¿No será que pasó algo malo en el campo de batalla? ¿Como que el ejército enemigo ganó? Namerías, que se dio cuenta después de hablar, cerró la boca. Namerías simpatizaba con Lucky, pero al final era una persona nacida y criada en las Naciones Aliadas. Así que era natural que no viera con buenos ojos que Daniel Steiner prevaleciera. Sin embargo, Lucky, que tenía algún tipo de relación con Daniel, estaría en la posición opuesta. Así que mientras Namerías observaba con cuidado, Lucky sonrió suavemente. No necesitas preocuparte. Incluso si el comandante de brigada viene a retomar la ciudad, no atacará a los civiles. ¿En serio? ¿No dicen que el ejército imperial son demonios que violan mujeres al azar? Son rumores falsos. Por supuesto, no es que no haya soldados así. Pero al menos el ejército del comandante de brigada no hace eso. Te lo garantizo. Cuando Lucky dio una respuesta definitiva, se sintió de alguna manera tranquilizada. Era el momento en que Namerías, que pensó que era afortunado escuchar eso, exhaló con alivio. ¿Eh? Pasos. Se escuchan múltiples pasos desde el pasillo. Los ojos de Lucky se entrecerraron al darse cuenta de que no eran soldados que venían a hacer el cambio de turno. Porque en este momento solo había una persona que vendría llevando tropas. El conde Caledra. Seguramente venía a hacer travesuras al juzgar que la situación de guerra era desfavorable. Desde la perspectiva de Caledra, no querría entregar a Daniel Steiner a Lucky, que era como una fuerza asimétrica. Seguramente si rechazo la propuesta, intentará usar la piedra de control. Desde la perspectiva de Lucky, que conocía teóricamente el poder de la piedra de control, no podía evitar ponerse nerviosa. Que el conde Caledra usara la piedra de control significaba que estaba a punto de deshacerse de ella. Si quería salvar su vida, sería correcto obedecer las palabras de Caledra. Pero ya no quería volver a ese pasado miserable. Porque había un hombre que le había mostrado que este mundo no era un lugar doloroso. Después de respirar profundamente, Lucky extendió la mano hacia Namerías. Namerías. Dame eso. ¿Eh? ¿El cuchillo de fruta? ¿Por qué? No hay tiempo para explicar. Rápido. Namerías, que había estado dudando, finalmente confió en Lucky y le entregó el cuchillo. Lucky escondió el cuchillo que recibió en su manga y movió los labios. Namerías. Lo siento. ¿Eh? Bang. La puerta se abre bruscamente y el conde Caledra aparece acompañado del jefe de Estado Mayor y soldados. ¿No, conde? El conde Caledra, ignorando a Namerías, entró y apoyó el bastón en el suelo. Lucky Emilia. Es hora de regresar a casa. A pesar de las palabras de Caledra, Lucky miraba tranquilamente por la ventana. Caledra, al que no le gustó eso, abrió la boca después de un breve silencio. ¿No tienes intención de regresar? El comandante de brigada me dijo que esperara en Pembark. Cuando Caledra hizo un gesto, los soldados apuntaron sus armas hacia Lucky. Namerías, confundida, preguntó por qué hacía esto, pero Caledra no le prestó atención. Te doy una última oportunidad. Levántate de tu asiento y sígueme. Sin embargo, Lucky no se levantó de su asiento. Usted también lo sabe, conde. Un tono bajo pero decidido se extendió por la habitación. Que en el futuro no habrá ocasión en que yo lo siga. Lucky habló mientras observaba a Caledra reflejado en la ventana. Pudo ver que Caledra había puesto la mano sobre la piedra de control del anillo. Si fuera posible, yo. Este momento en que estaba desprevenido era el momento oportuno. Después de un breve silencio, Lucky aceleró sus nervios. Lucky, que se levantó de un salto, sacó el cuchillo y se lo arrojó a Caledra.
Casi simultáneamente, el jefe de Estado Mayor se interpuso. Señor. Pac. El cuchillo que voló en línea recta se clavó en el brazo del jefe de Estado Mayor. ¿Cómo? ¿El jefe de Estado Mayor también era usuario de aceleración nerviosa? La comprensión fue breve, después la piedra de control que había absorbido poder mágico se hizo pedazos y causó una tormenta de viento alrededor. Con corazón urgente, Lucky trató de correr ignorando el viento, pero... En el momento en que el viento tocó su piel, su visión parpadeó junto con un dolor intenso. Independientemente de su voluntad, cuando Lucky se arrodilló, Namerías rápidamente la sostuvo. Señorita. ¿Está bien, señorita? No tenía fuerza en el cuerpo. Lucky, que jadeaba, apenas pudo levantar la cabeza para mirar a Caledra. Caledra tampoco evitó la mirada de Lucky. ¿Esta es tu respuesta? El jefe de Estado Mayor con el cuchillo clavado en el brazo gimió, pero Caledra y Lucky solo se miraban fijamente en silencio. Te arrepentirás de esta falta de respeto actual por el resto de tu vida. Entre las emociones que se asentaron fríamente, Caledra continuó hablando tranquilamente. Jefe de Estado Mayor. Convoca a los relacionados y lleva a Lucky y Emilia al laboratorio. Las palabras iniciales sobre regresar a casa solo fueron para tantear las intenciones. Según el plan original, debería matar a Lucky neutralizada aquí. Esa era la forma más rápida de eliminar problemas futuros. Pero tal vez por el afecto de haber criado a Lucky como hija adoptiva. O tal vez porque le dolía el dinero y tiempo invertido en Lucky. Caledra, que no pudo matarla, decidió emplear otro método. Transmite a los relacionados. Que a través de la cámara en el laboratorio eliminen completamente los recuerdos de Lucky y Emilia. Era exactamente lo mismo que hicieron en el pasado cuando eliminaron los recuerdos de Lucky sobre Pembark. No quería volver a tocar los recuerdos, pero desde la posición actual de Caledra no había otra opción. Date prisa. Caledra, que apartó la mirada de Lucky, miró fijamente al jefe de Estado Mayor y dijo. Debemos terminar todo antes de que venga Daniel Steiner. No había tiempo. En el momento en que algo salga mal. Todo sería arrebatado por Daniel Steiner. Fin del capítulo 210.